dice la Biblia, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onix, y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, y 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las umbreras del éfod, para piedras memoriales de los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Hará pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Amén. Hasta ahí leeremos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra que hemos leído en el libro de Éxodo, capítulo 28, del 3 al 13. Padre mío, en el nombre de Jesús te pido que nos ayude a comprender en parte, porque nunca podremos comprender en su totalidad todas estas cosas, Dios mío, que ocurrieron en aquel tiempo. Dios mío, los tiempos de Moisés, cuando el pueblo peregrinaba en el desierto, y en esta palabra el pueblo estaba estacionado a los pies del monte Sinaí, mientras Dios hablaba con él en la cumbre del monte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, toda la honra y la alabanza. Amén, sean para ti. Amén, amén y amén. Bueno, los martes estamos estudiando el libro de Éxodo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos amados, a través de Éxodo, que Moisés, en este momento en que leímos esta palabra, está arriba en el monte Sinaí, en la cumbre del monte, rodeado por la gloria de Dios y la nube que cubría el monte. Amén. Mientras truenos y relámpagos resplandecían y parpadeaban allí, el monte temblaba y humeaba, pero Moisés no sufría daño alguno, porque estaba protegido por el Señor. Y en esta ocasión comienza el Señor a enseñarle y a decirle y a instruirle y a entregarle todas las cosas que harían para la vestimenta de aquel que Dios había llamado, es decir, Aarón, el hermano de Moisés. Porque Dios le había dicho: llamarás y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijo de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces, las vestiduras del sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, eran unas vestiduras especiales, unas vestiduras hermosas, de obra primorosa,
de excelencia, hermano, que llevaban materiales de alta calidad, como el lino fino torcido, como el oro, como las piedras de onis, hermano, y los hilos eran de oro también. Dice la historia que pesaban mucho. Hoy día estuvimos viendo el peso, ¿se acuerda usted? Alrededor de 30. Entre 25 y 30, dice ahí. Es una aproximación. De 27 a 30 decía. Claro, porque no se puede saber con exactitud el peso de la vestidura del sumo sacerdote. Y yo me puse a pensar, Señor, todas estas cosas que llevaba la vestidura del sumo sacerdote debe haber pesado demasiado, hermano. Y entonces me dio por buscar en la biblioteca grande que Dios nos ha dado en el internet cuánto pesaba aproximadamente las vestiduras del sumo sacerdote, y andaba entre 27, 28 a 30 kilos aproximado. Era bastante. Hoy por hoy nosotros en nuestro país tenemos el peso de una bolsa de Becrón para pegar cerámica, de un saco de cemento, 25 kilos, y es muy pesado todavía, y echársela acá pesa, pero el peso de la vestidura del sumo sacerdote estaba distribuido entre sus hombros, su cintura, su pecho, todo, sus sandalias. Toda esa vestidura era preciosamente y finamente ornamentada para la gloria de Dios. Y cada cosa tenía un significado profundo. Cada cosa tenía un significado más que material, espiritual. Porque, hermanos amados, era algo especial. Y dentro de esas cosas, todas estas eran alrededor de 6 cosas. Las vestiduras que harán son estas. Esto solo para el sumo sacerdote. El pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. El pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón eran 6 prendas. 6 prendas que ornamentaban la vestidura, además de las ropas interiores que eran de lino fino, blanco, hermanos amados. Más adelante veremos también aquello. Y en esta ocasión vamos a echarle una miradita, una ojeada a el éfod. Y el Señor dice así: harán el éfod de, no sé si se pronuncia éfod o efod, francamente, al parecer efod, de lo contrario estaría acentuada la E. Y harán el efod de oro azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Entonces, ¿qué era el efod? Es una prenda, como un chaleco de 2 piezas, tipo delantal, que va sobre el manto, 2 piezas sin mangas, que cubre el torso por debajo de la cintura, unidas por hombreras decoradas, con 2 piezas de piedras de onis, con los nombres de las 12 tribus de Israel, es decir, de Jacob, grabadas en ellas según el orden de su nacimiento. El éfod es una pieza vistosa, es como lo explicamos recién, una pieza de 2 piezas, un tipo chaleco sin manga, tipo delantal. Es muy vistosa, de riqueza material y artística. Decir que era un delantal que le llegaba hasta acá, más o menos, un delantal desde arriba hasta abajo, y se ponía por delante y también por detrás, y se unía arriba con unos acá, se unían en las sombreras, como nos describe la palabra de Dios, y llevaba un cinturón acá, hermanos amados. Eso iba sobre el manto, sobre la otra vestidura que tenía el sacerdote. Entonces, hermanos amados,
el significado trasciende las dimensiones físicas que no tienen cabida en el cielo, en las esferas celestiales. Es decir, que cada pieza que tenía la vestidura del sumo sacerdote tenía una trascendencia espiritual profunda que se relacionaba con Dios y que no tenían nada que ver con las cosas de este mundo. Sí estaban hechas vistosamente muy hermosas y muy maravillosas, de alta calidad, de obra primorosa, lo mejor de lo mejor para Dios, porque Dios se merece lo mejor de lo mejor. Cuando le vayamos a dar algo a alguien como para Dios, tenemos que darle lo mejor, porque es para Dios. Para Dios es lo mejor, porque Dios nos dio lo mejor a los seres humanos. Dios nos dio una naturaleza hermosa, una tierra llena de vida, de aves que vuelan por la abierta expansión de los cielos, y también de animales que se desplazan sobre la tierra y que florece y que da alimento y fruto para la humanidad. Entonces Dios nos ha dado lo mejor. Por lo tanto, para Dios debe dársele lo mejor. Bendito sea el Señor. Cualquier sea un trabajo espiritual para Él, debe hacerse con esmero, con sacrificio, con excelencia, porque hay que hacerlo para Él, es para Él. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando usted tenga que predicar la palabra del Señor, debe prepararse, debe investigar, debe buscar, aleluya, debe ubicarse en la geografía donde acontecieron los hechos, debe buscar la geografía, las biografías de los actores que están en la historia que usted va a tomar para enseñar. Entonces, debemos hacer lo mejor para Dios, porque Él es Dios y Él se merece lo mejor. Y el Señor le dice a Moisés: harán esto es de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten en sus extremos, y así se juntarán. Es decir, acá en el hombro tendrá la sombrera, la primera parte acá, la delante se une con la de atrás, como el delantal, como el chaleco sin mangas, y luego el cinturón. Entonces nos explica el Señor cómo era el efod. Aleluya, bendito sea el Señor. Y tomarás 2 piedras de onix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Es decir, que el éfod tenía 2 piedras, una acá y otra acá, sobre la sombrera. Esas piedras eran de onix, unas piedras preciosas. Entonces, sobre esas piedras estaban grabadas los nombres de los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob. Cada uno, en cada piedra, irían de 6, en el orden de su nacimiento, en el orden de que ellos nacieron. Simeón, Rubén, y así, todos iban de acuerdo al orden del nacimiento, del mayor al menor. Grabadas una acá y la otra acá. Entonces, hermanos amados, Dios tenía un propósito, y era, hermanos amados, sacramentar al pueblo de Israel. Y como el sumo sacerdote debía a través de los tiempos orar, gemir y clamar e interceder por el pueblo de Israel, y las piedras con los sellos y las grabaciones de las 12 tribus de Israel con los nombres en cada hombro, 6 y 6, era para que nunca olvidara que lo que él representaba era el intercesor entre el pueblo de Israel y Dios. El sumo sacerdote intercedía por Israel, por las 12 tribus de Israel,
Recuerde usted que las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. Hermanos, alrededor, 6 y 6 estaban y el tabernáculo era el centro. Entonces, había una gran, aleluya, alianza entre Dios y su pueblo. Había un gran vínculo espiritual entre Dios y su pueblo en aquel tiempo. Y Dios le enseñaba a Moisés lo que habría de hacer. Y estas vestiduras eran sagradas, estaban consagradas para que el sacerdote estuviera totalmente en santidad. Bendito sea el Señor. Este era el efod. Bendito sea Dios. También llevaban engastes de oro alrededor de las piedras. Y dice la Biblia, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en formas de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes, hermanos míos. Además llevaba un pectoral. Pero en la próxima reunión de oración del próximo martes vamos a ver qué era el pectoral. Porque el pectoral, hermanos amados, tenía 12 piedras, hermanos. Pero eso lo veremos la próxima semana. Hermanos amados, ¿por qué el oro? ¿Por qué el oro en la vestimenta del sumo sacerdote? No era una vanidad, no era para que el sacerdote se enorgulleciera que él llevaba toda esa primorosa vestimenta. Era porque Dios en cada metal precioso representaba su gloria. El oro representa la realeza, la soberanía del Creador, hermanos amados. Y el lino torcido fino, la pureza y la santidad del Creador, hermano amado. Y el azul, hermano, púrpura, la gloria de los cielos que Dios ha creado, la gloria celestial. Entonces, cada cosa y color representa al Creador. Toda la gloria es de Él, toda la honra es de Él, toda la alabanza es de Él, todo le pertenece a Él. Nosotros mismos, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser le pertenecen a Él. Por eso debemos buscarle a Él, debemos de buscarle, estar en la santidad. Una de las cosas que también, que más adelante veremos y estudiaremos, la mitra llevaba una lámina que decía santidad a Jehová, hermanos amados. Entonces, nos representa la santidad, la pureza, la realeza, lo sublime del cielo de Dios y de todo lo que involucra a Él, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es santo y 3 veces santo. Él, no hay otro como Él es Dios y no hay otro Dios. A Él debiera la humanidad adorarle completamente a Él, pero lamentablemente la humanidad se va tras otros dioses, otros ídolos, tras otras cosas, tras los afanes de la vida, tras las vanidades ilusorias del mundo, y se apartan del Creador. Y por eso que entra el mal a sus vidas, y por eso que entra la depresión a sus vidas, porque se apartan del Creador. Y por eso que entran los espíritus de suicidio a sus vidas, porque están apartados del Creador. Pero Él quiere que se vuelvan a Él y vivan en la santidad del cielo, y nunca esas cosas tocarán sus vidas, nunca el mal les tocará. ¡Aleluya! Y si le toca, tocará el cuerpo solamente, porque el alma es inmortal y va a la presencia de Dios, de aquel que ha creído en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le pertenecemos a Él le pertenecemos. Hermanos amados, tenemos que estar con Él. Ya el mundo nada ofrece. El mundo y su vanagloria, y la vanagloria de la vida, hermano. Por eso, todo aquel que vive en el mundo conforme a los placeres, deleites del mundo, es amigo del mundo, se constituye, solo él se constituye enemigo de Dios. Ni Dios lo desecha, al contrario, Dios siempre lo estará llamando. Siempre le estará hablando a través de la palabra. Siempre le estará dando una palabra a través del siervo, de la sierva. Dios estará llamándolo. Siempre está llamando al hombre, el Señor.
de una y de mil formas. Hermano, hasta una piedra, hermano, puede hablarle a uno de Dios. Hace muchos años recuerdo, hermano, por las mañanas me levanté. En aquel tiempo no tenía trabajo, tenía mis dos hijos pequeños, hermano, y salí por la mañana con el ir a buscar un trabajo. Pero cuando salí, vino a mi corazón el deseo de irme a orar a Dios, a clamar al Señor, a pedirle su bendición, porque sin Él no iba a recibir nada. Caminé, hermano, hacia a los cerros y me fui caminando. Llegué a un lugar y mientras caminaba, el Señor me mostró una cueva. Y yo allí pasaba la noche orando y gimiendo y llorando, aleluya, por la bendición del cielo, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestro Dios, hermanos amados. Y cuando llegué a ese lugar, caminé, mientras iba llegando, yo no sabía dónde estaba, pero me dirigí por el Espíritu, iba caminando, y había al caminar un estanque, como cuando van las cabras, los animalitos a beber allí. Estaba cubierto con ramas y miro yo y veo como que algo escrito estaba allí en las paredes del estanque, y voy acercándome, muevo las ramas y ¿sabe lo que decía el estanque? El estanque me habló y decía: id y predicad el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Hermano, más el que no creyere será condenado. Eso decía, esas palabras estaban escritas en el estanque. Y Dios me habla por esas palabras que estaban en ese estanque. Estaba, hermano, abandonado, pero había una palabra de Dios en ese estanque, hermano. Allí, camino al cerro, estaba ese estanque, y no por casualidad. Y ese estanque me habló y me dijo: id y predicad el evangelio del reino. Aleluya. Allí decía, hermano, aleluya. Y luego seguí caminando, y cuando leí aquellas palabras rompí en llanto y comencé a llorar y dije: Señor, tú nos mandas a predicar tu palabra. Y me fui y encontré que había aquello que había visto, una especie de cueva, una mina, hermano, y me metí allí, y allí pasé la noche orando. Y cuando cada vez que podía me levantaba y metía y le daba las gracias a Dios por la bendición, ponía mis manos en medio de aquella oscuridad, estaba abrigado allí. La tierra abajo es abrigada, tiene calor, y yo estaba abrigado y con, aleluya, mucho abrigo allí, hermano amado, no sentía frío. Caminé un poco en medio de la oscuridad, no tenía con qué alumbrarme, y palpé que llegué al fondo de aquella cueva, y allí estaba, y oré toda la noche, y lloraba al Señor, y le pedía su bendición, y yo oraba, y me paraba, y ponía mis manos, y le daba gracias a Dios por la bendición, y Él me las guardaba, hermano, aleluya, en los bolsillos, la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos míos. Entonces, pasó aquella noche, hermano. Al salir en la madrugada noté que había luz, y salí, y la madrugada estaba la nieblina, pero cubriendo el cerro. Estaba cubierta la niebla del cerro. Entonces, hermano mío, yo decidí bajar, llegar a mi casa. Hermano, pero en el transcurso de aquel día, hermano, yo subí arriba al cerro a orar, también a orar a Dios. Y en la noche me metí en aquella cueva, en aquel lugar, hermano, a orar. Luego llego a la casa, estaba mi esposa allí, hermano, nos, aleluya, abrazamos y estábamos ahí. Y luego, hermano, le dije que había estado buscando al Señor. Al otro día me levanté y me fui a buscar trabajo. Llegué a un lugar y me dieron trabajo. Allí me dieron trabajo, había que hacer unas escaleras con un material especial, y como yo soy albañil, allí estaba el trabajo. Dios me dio ese trabajo, y cuando estaba haciendo ese trabajo me llaman, recibo una llamada, y esa llamada era de una profesora de Ovalle,
hermano. Y cuando esa profesora me dice, yo necesito un maestro que me construya una casa allá en Ovalle, hermano, yo digo, Señor, esto es de Dios, hermanos amados. Y el Señor me llevó allá y ella me dijo, quiero que venga porque tengo los planos. Y que sea puntual porque yo pongo mucho énfasis en la puntualidad y la responsabilidad. Yo le voy a devolver los pasajes, me dijo ella. Entonces, hermano, aquello, me fui, hermano, a Ovalle, tomé un colectivo, a Tongoy, porque ella vivía en Tongoy y ella tenía que hacer una casa en Ovalle. Me fui a Tongoy, hermano, donde estaba allá, me estaba esperando. Llegué allá, hermano, y me sentó en la mesa, allí a la mesa, y me trajo unos planos, y me los puso sobre la mesa, los planos de su casa que ella tenía que hacer. Quiero que me haga un presupuesto, me dijo, y si llegamos a acuerdo, quiero que empiece inmediatamente ese presupuesto, esa casa. Se aproximaba septiembre, necesitaba trabajo, necesitaba dinero, hermano, para mi casa, para mi esposo, mis hijos. Hermano, y Dios ya comenzaba a abrir la puerta, una gran bendición. Hermano, le hice el presupuesto, lo aceptó. No recuerdo si fueron 16 millones o 11 millones, pero por ahí andaba que le cobré por la casa. En aquel tiempo, hace muchos años, obra vendida, hermano mío. Luego cuando me aceptó el presupuesto, me dijo, ¿cuándo puede empezar? Yo le dije después de las fiestas, después de septiembre, después del 18. Yo recuerdo que me dijo, va a necesitar un anticipo. Me dijo, va a necesitar plata para comenzar. Sí, le dije yo, porque necesito para movilizarme. Yo soy de Tierra Blanca y aunque tengo donde estar acá, pero en ese tiempo ya habíamos recibido la obra de Valle y estábamos pastoreando Valle. Y me dijo, ¿cuánto? No recuerdo si me dijo cuánto necesita, no recuerdo. Pero el hecho es que ella puso en mis manos 100,000 pesos. ¿Recuerda usted? Fueron 100,000. Porque yo recuerdo que ella dijo, yo había pensado anticiparle 200,000, pero encontré que era mucho, me dijo, le voy a anticipar 100. Y ella me anticipó 100,000 pesos, sin haber puesto un clavo, sin haber hecho una zanja, y diciendo yo que era de Tierra Blanca y que ella estaba en Tongoy, y la casa había que hacerle en Ovalle. Hermano, fue una cosa más maravillosa, bendito sea el Señor. Ella puso 100,000 pesos en mi mano. Yo llegué con esa plata a la casa y pasamos la fiesta de septiembre con esa plata, hermano. Y luego me fui a trabajar a hacerle la casa. Entonces, Dios nos dio para sobrevivir, porque Él no olvida a sus hijos, no olvida a su pueblo. Hay que vivir para Dios, hay que vivir para Él, hay que pedirle a Él todo lo que necesitamos. En otra ocasión, también cuando yo trabajaba para criar a mis hijos, también estaba muy corto de trabajo, porque la mayoría de las veces trabajé construcciones y estos trabajos duraban 3 meses, 4 meses y luego se iba a otra constructora. Así era el trabajo, porque se terminaban de construir las casas. Entonces, estaba ahí en eso. Un día necesitaba trabajo y necesitábamos pagar luz, agua y cosas, hermanos. No tenía dinero. Y el Señor me llevó a un lugar, puse unos avisos en un lugar, en una ferretería Construar, y de repente me llaman de ahí. Una señora me llamó, hermano, me llamó para que fuera a hacer un trabajo allá. Entonces hicimos el trato. Entonces yo le dije, mire, para comenzar este trabajo necesitamos un anticipo. ¿Cuánto necesita? Tanto. Y era lo que necesitábamos. Y ella, sin conocerme, me entregó esa plata. Llegué a la casa y la puse en la mesa. Mire, esposa, Dios nos proveyó. Hermano,
Y comencé a hacer ese trabajo, lo terminé, hermanos míos, y Dios me bendijo en ese lugar. Que Dios es grande, Dios es grande. Para todo aquel que está sin trabajo, Dios tiene para él, Dios tiene un trabajo, y bendecido, bendito sea el Señor. En otra ocasión, y para terminar, no sé por qué Dios me lleva a esto, pero en otra ocasión, y para terminar, también fui a un lugar a buscar un trabajo, a un edificio, hermano. Pero antes, en la mañana habíamos orado con mi esposa, dependíamos solo del trabajo. Hoy Dios nos da, a través del gobierno tenemos pensiones, y Dios nos sustenta con eso a nosotros. Pero aquel tiempo era difícil porque, hermano, había que trabajar en esos trabajos pesados, duros, para poder criar los hijos. Entonces, yo recuerdo que, hermano, oramos con mi esposa y yo salí y llegué a un lugar donde estaban construyendo un edificio. Le pregunté al portero si acaso había alguna posibilidad, y el portero me dijo: no, ninguna posibilidad acá, dijo. Aquí no reciben a nadie que no conozcan. Hermano, el portero cerró la puerta. Luego me dirigí caminando por el costado y había un joven allí dentro de la construcción de aquel edificio arneando arena. Y le pregunto, me dijo: mire, ¿sabe qué? Mire, allá anda el jefe. Yo le voy a ir a preguntar. Y fue el hombre, dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue a hablar y habló con el jefe. Y le habló que yo andaba buscando trabajo y que era albañil. Entonces el jefe bajó y me dijo: maestro, ¿cuál es su nombre? Me dijo, yo le dije tanto, y me dijo: mire, necesito un maestro albañil, un estucador. Por supuesto, es mi pega. Venga mañana con sus papeles, con toda su herramienta. Donde el diablo había dicho que no había, donde el diablo había dicho que no se podía porque no recibían a nadie que no conocieran, hermano, Dios abrió esa puerta. Y cuando llegué a la tarde de la casa con tal de mi esposa dijo: yo vi un ángel que abría las puertas y tú entrabas. Aleluya. Dios abrió una puerta donde me habían dicho que estaba cerrado, que no había posibilidades. Me dijo, ese portero me dijo: no, aquí no, dijo. Pero Dios abrió la puerta allí en ese lugar. Y después entró el hermano Nino a trabajar. Cuando el hermano Nino llegó a buscar trabajo, yo ya estaba trabajando. Y el jefe fue para allá y me dijo: maestro Mori, hay un maestro de abajo que dice que lo conoce. Se llama Antonino Alarcón. Ah, sí, le dije yo, si con él hemos trabajado muchas veces. Somos socios, hemos trabajado mucho en la construcción. Y también le abrió la puerta al Señor y lo recibió a él. Y cada vez que hacían un edificio nos llamaban después, una empresa de Santiago. Muy buena paga esa empresa, pagaba muy bien, los anticipos eran muy buenos y sacaban muy buena paga al final del mes. Y Dios nos bendijo en ese lugar. Y allí en ese lugar yo prediqué el Evangelio, le predicaba a las almas, hermano. Y cuando supieron que yo era cristiano y que yo predicaba, ellos llegaban en las tardes o a la hora del almuerzo, llegaban los trabajadores a preguntarme cosas acerca de la palabra y comenzaba yo a predicarles, y esa gente recibía la palabra de Dios, hermanos, porque tenemos que predicar, tenemos que anunciar el Evangelio del reino. Dios te ha llamado con un propósito. Si tú no conoces de la Biblia mucho, no tienes retención de la palabra, de retención, no tienes el discernimiento, el entendimiento, predica de toda manera. Dile a la gente: Dios te ama. Dile: Cristo te bendice. Dile: el Señor te ama. Él quiere que tú te entregues a Él. Entrega tu vida a Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Dios iluminará tu camino y tú vas a poder resolver los problemas con la ayuda de Dios. Tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nos podemos recordar, si nos ponemos a recordar hacia atrás, son muchas maravillas, muchas cosas que Dios ha hecho. Por eso, hermanos, no podemos dejar de predicar el Evangelio.
a tiempo y fuera de tiempo. Oigan, no dejan de oír. Y estamos pensando en salir a predicar al Peñón, con reina y todo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque era obra primorosa la vestidura del sumo sacerdote para exaltar la realeza del cielo, la realeza del Todopoderoso, la realeza del Creador, Dios mío. Y podemos ver cuántas cosas maravillosas has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios, ahí estaba viendo un poquito de qué significan. Gloria a Dios. ¿Me puede pasar La Biblia. Ahí está la hermanita Sandra. Gloria a Dios. El internet por hermanita Sandra. Dice, Gloria a Dios. Antes le voy a decir lo que dice ella. Dice: bendiciones, familia amor, y escuchando el servicio nuevamente. Dios bendiga a mi hermanita. Por ahí dice que Ana Maldonado lo está viendo. Dios bendiga a la hermanita Ana. Anita. Gloria al Señor. Mira, dice acá el pectoral. Esto era un cuadrado sobre el cual se colocaban 12 pequeñas piedras preciosas en 4 filas horizontales de 3 piedras cada una. Sobre esas piedras estaban grabados el nombre de los 12 hijos de Israel. Qué lindo, amén. Es hermoso, y por eso que pesaba tanto esa vestidura, amén. Eran cuadraditas las piedras, y eran piedras preciosas, y las piedras eran de distintos colores, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar cantando una alabanza más para después estar orando. Me gustó la palabra. Bueno, el Señor siempre a nosotros nos ha igual cuando le salió a mi esposo ese trabajo de hacer, gloria a Dios, allí en las compañías, ese colegio Martín de Porres, también fue de grande bendición, porque ahí él, bueno, llevó a varias personas a trabajar ahí a ese lugar, amén. Gloria al Señor. La bendición era para él, pero él llevaba a otras personas para que le ayudaran, y bueno, esa fue de grande bendición, y con ese dinerito pudimos comprar nuestra primera camioneta, una Ford Ranger. Amén, gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor otro cántico. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál va a cantar? No sé de qué. Aquí hay una que dice: yo navegaré. Bueno. Cristo viene. Amén. Esa es larga. ¿Mm? Esa es larga. Sí, pero la mitad del camino. Ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta alabanza. Gloria a Dios. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré
Dios de mi amor, yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en el Pentecostés. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Y yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios, porque tu Espíritu Santo nos llena, nos consuela. Gracias Señor. Gloria a Dios, gracias Padre, por su amor, porque usted nos llena de su presencia cada día, Señor. Gracias porque a través de este medio podemos predicar la palabra del Señor. Gracias Señor, bendice a aquellos que van a ver este video, Señor, de gran manera, bendice los Padres. Gloria al Señor, gloria al Rey que vive para siempre. Gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. Gracias Padre. Amén. Vamos a estar, gloria a Dios, terminando este servicio. Me dio como una carraspera de la nada, no sé por qué, pero le doy gracias al Señor, amén. Vamos a estar orando para ser despedidos de este servicio, pero no de la presencia del Señor.
Dios bendiga a todos mis hermanos que estuvieron detrás de la camarita. Gloria a Dios, escuchando la palabra del Señor. Y el propósito de este servicio Amén. fue por la cobertura, por la familia. Amén. Sí, El Señor. día de mañana es un día en que todo el mundo está expectante. Se alborota. Alborota, es algo tremendo. Y el enemigo aprovecha esta ocasión para destruir, para hacer daño, para muchas cosas. Así que el Señor nos dé cobertura y dé cobertura a la iglesia. Amén. Al Señor, Gloria a Dios. a los nuestros, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Padre, por este servicio maravilloso. Gracias, Padre, por su presencia. Gracias le damos porque tú eres grande en amor, en misericordia. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por su amor hacia nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque tú cada día, Señor, nos ayudas. Gracias, Padre mi Dios, porque este año fue quizás para muchos de mis hermanos difícil, pasando por la prueba, por la tribulación. Pero sé, Padre mi Dios, que quizás este año, este 2026, va a ser un año de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Llénanos de tu presencia, que si este año nos llenaste de tu presencia, el otro año sea aún más, Señor Jesús. Apiádate de nosotros, Señor Jesús. Orando, Padre, para que usted nos proteja del enemigo. Aquel que ha venido para matar, robar y destruir, sea usted protegiéndonos, Señor, a cada uno de tus hijos en esta hora. Gracias, Padre, porque la oración de hoy día, la petición fue por nuestros hijos. Padre mi Dios, orando para que el Espíritu Santo sea ayudando a cada uno de nuestros hijos. Gracias por las hermanos que pudieron conectarse, por ahí mi hermanita Jenny. Gracias, bendice su vida, bendice su hogar, su esposito. Bendiga, Padre Celestial, a sus nietos en esta hora, Señor, sus hijos. Gracias, poderoso Dios. Oramos por nuestra hermanita Anita. Gloria a Dios para que usted la pueda bendecir a ella, a su esposito, como también a sus hijos, Anita. Anita, gloria a Dios, Esther, y así mi Dios. Gracias, poderoso Dios. Orando